Madurez espiritual. De la niñez a la madurez en Cristo. Al experimentar el nuevo nacimiento, somos bebés en Cristo. Por amor y misericordia recibimos la naturaleza de Dios en nuestros espíritus por medio del nuevo nacimiento. Pero la meta es alcanzar la madurez espiritual y llegar a Dios sin mancha ni arruga, que llega a ser la esposa del Cordero. Es muy importante que en la niñez espiritual crezcamos en la fe para poder recibir todas las bendiciones que el Señor Jesucristo compró en la cruz del Calvario, que están relacionadas con la redención, justificación, adopción, propiciación, bendición y preservación. Redención. Por medio de ella somos redimidos de la maldición de la ley para poder recibir la bendición de Abraham y recibir por medio de la fe la promesa del Espíritu. Justificación. Por medio de ella, primeramente justos delante de Dios y posteriormente delante de los hombres. Adopción. Por medio de ella, Dios nos hace parte de su familia y nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Santificación. Por medio de ella, Dios nos presentará irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo, de nuestro Señor Jesucristo. Propiciación. Por medio de ella, Cristo tomó nuestro lugar y pagó por nuestros pecados para que nosotros pudiésemos tener paz con Dios, sanidad y liberación. Bendición. Por medio de ella, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Para recibirlas, debemos pelear la batalla de la fe. Preservación. Por medio de ella, Dios nos da el poder para guardarnos y preservarnos sin caída en nuestra carrera. La niñez espiritual, inicio de la salvación. Este es un tiempo muy lindo en donde el creyente recibe salvación, perdón de pecados, sanidad interior, liberación de ataduras y opresiones. También es el tiempo en donde Dios nos llamará a sus propósitos eternos e irá revelando sus caminos para poder proseguir al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, para poder llegar a dotes, maestros de justicia y ser lo que Dios quiere que seamos, como también hacer las obras que Dios quiere que hagamos. Niños en Cristo, bendición, perdón y limpieza. La infancia espiritual podemos resumirla en estas tres palabras. Bendición, porque es la época de recibir las bendiciones que por gracia nos han sido dadas por medio de la fe, gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Por ello, en esta época es muy importante aprender acerca de la oración, la gracia, la fe, la paciencia y todos los elementos que conllevan pelear la batalla de la fe, para poder recibir bendiciones que nos pertenecen en Cristo Jesús. Perdón. Es una época en donde aprender a recibir el perdón de pecados es vital, porque aunque Dios en su paciencia pasó por alto los pecados pasados, es necesario aprender a recibir el perdón cuando se cometa pecado en el diario vivir. Es importante aprender a ir con el pastor o líderes aprobados para confesar los pecados pasados, para pasar por una administración de limpieza y sanidad interior y poder ser ayudado a ser libre de ataduras y maldiciones y ser verdaderamente libre en Cristo Jesús. Limpieza. En esta época la nuevamente limpiará al creyente de toda inmundicia e ídolos por medio de la abundancia de la palabra de Dios. En esta etapa inicia el proceso de santificación, que es triple, a fin de ser presentados irreprensibles, perfectos, santos y sin mancha delante del Señor. Infancia, experiencias espirituales. En esta etapa hay tres experiencias espirituales que se deben procurar. Nuevo nacimiento es la experiencia en donde somos engendrados por Dios y el Espíritu Santo llega a vivir en nosotros por medio del nuevo nacimiento. Es posible tener personas que creen en Él, pero todavía no han nacido de nuevo porque todavía no han sido engendrados por Dios. Bautismo en agua por inmersión. Es la experiencia en donde testificamos haber muerto al pecado para seguir a Cristo. Es la figura de la sepultura del viejo hombre y figura de la resurrección para andar en novedad. Bautismo en el Espíritu Santo. Para poder recibir las promesas del Padre y recibir el Espíritu Santo sobre nosotros, con la manifestación inicial de hablar en nuevas lenguas, para poder recibir todas las promesas asociadas con la tercera persona de la Trinidad.
Infancia espiritual. Las espirituales. En esta etapa debe aprender el creyente varias disciplinas espirituales para poder crecer en su relación con nuestro Dios e incorporarse a la familia de Dios. El creyente necesita un tiempo devocional para aprender a desarrollar su relación con Dios por medio de 5 actitudes: alabanza, adoración, oración y palabra de Dios. Congregarse para incorporarse a la familia de Dios. Ser discipulado para ser enseñado en sus primeros pasos de su caminata cristiana y aprender a obedecer. Ser pastoreado para ser cuidado y estar bajo la protección de Dios en el reino de Dios para la familia de Dios. Juventud espiritual. Discípulos de Cristo. En esta etapa el creyente se vuelve fuerte espiritualmente, permanece en obediencia a la palabra de Dios y vence al maligno. El creyente se ha vuelto un discípulo de Jesucristo, un soldado que camina en sumisión y obediencia a la palabra de Dios y a toda autoridad en el temor de Dios, luchando y trabajando por establecer el reino de Dios. El discípulo de Cristo busca vencer en 3 áreas principales. La carne, no rendirse a sus pensamientos o emociones, sino es andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la mente carnal. El mundo, no conformarse a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, sino a la palabra de Dios. Al diablo, vencer al diablo en toda tentación, sea en el espíritu, alma. Juventud espiritual, sus características. Esta etapa está caracterizada por la palabra de Dios que se hace carne en la vida del discípulo a fin de volverse pan partido y vino derramado y ser así ministros competentes del nuevo pacto. Las unciones que le darán el poder y autoridad para llevar a cabo los diferentes ministerios en el cuerpo de Cristo para cumplir con la meta, visión y misión dadas por Dios. La oración, intercesión, alabanza y adoración, que son armas de Dios utilizadas para la destrucción de fortalezas espirituales para nuestra herencia en Cristo Jesús. Juventud espiritual, experiencias espirituales. Las experiencias espirituales que se deben procurar en esta época son: circuncisión del corazón. Es una obra que hace la espada de la palabra de Dios para que el creyente pueda todo corazón, fuerzas y alma. Circuncisión de los sentidos. Es cortar de nuestros sentidos la habilidad de alimentar los deseos de la carne por medio de ellos. Esta experiencia consagra los sentidos para buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, y por cosas de arriba y no en las de la tierra. Nacimiento en Sión. Es la experiencia en donde la revelación acerca de morar en el monte de Sión se hace real en nuestra vida. Se recibe por la gracia de Dios una impartición de fe y confianza para alcanzar el propósito. En esta experiencia el discípulo de Cristo se vuelve como un salmón espiritual que no descansará hasta llegar al lugar donde nació. La experiencia de crucifixión. Por medio de esta experiencia se vence la naturaleza de pecado, se crucifica el yo. Es un ritual en donde el ego es crucificado de tal manera que ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. No es un conocimiento intelectual, sino una vivencia que evidencia y manifiesta el poder sobre el pecado. Paternidad espiritual, madurez en Cristo. La espiritual es la meta a alcanzar, en donde el conocimiento de Dios se ha hecho real de tal manera que el discípulo ha sido conformado a la imagen del Hijo de Dios, manifestando en su carácter el fruto del Espíritu Santo, siendo visible en su vida la obra de la cruz de Cristo, manifestando una vida rendida a Cristo, a la palabra de Dios y a sus propósitos. Manifiesta una vida de obediencia a la palabra de Dios, como también la riqueza de experiencias espirituales que el Señor le ha dado a lo largo de su caminata espiritual, que son de bendición para el cuerpo de Cristo. Es un ejemplo a imitar en el reino de Dios, por cuanto manifiesta haber vencido al mundo, al diablo y a la carne, entendiéndose que estas experiencias siempre serán progresivas y no dejaremos de luchar y aprender mientras estemos en este cuerpo terrenal.
Los padres espirituales tienen la gracia y la fe para presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Son instrumentos de restauración que manifiestan el amor y sabiduría de Dios a aquellos que lo necesitan. Han recibido promesas de parte del Señor que procuran alcanzar y que ya experimentan su cumplimiento, aunque no en su totalidad. Hombres y mujeres de Dios, en quienes los dones y la unción de Dios fluyen por medio de ellos, acompañados de un carácter piadoso, ejemplos en santidad y justicia.